Muy buenas tardes, jovencitos. ¿Cómo están? Ahora nos toca resolver los problemas de su libro. Muy bien, vamos a compartir entonces pantalla para poder resolver aquellos problemas que se encuentran en el libro y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Muy bien, acá estamos compartiendo, jovencito. Ahora hazlo tú. Vamos a resolver esta columna y la otra columna queda, ¿no?, para ustedes. Bien, vamos a agrandar un poco esto para que se pueda visualizar mejor. Bajamos por acá y lo resolvemos. Y dice así, indicar la relación incorrecta. Muy bien, acá, solución latón. ¿Qué es el latón? El latón, jovencito, viene a ser lo que acabo de escribir en esta parte de acá. Viene a ser el zinc más cobre, que viene a ser una mezcla homogénea. Y las mezclas homogéneas se llaman solución, por lo tanto, esto estaría bien. Compuesto atómico ácido nítrico. El ácido nítrico, jovencito, se escribe con una fórmula, por lo tanto, es un compuesto. ¿Sí? Sustancia simple. Está correcto el nitrógeno, esto es verdad, porque el nitrógeno es sustancia simple, además está formada por un solo tipo de átomos. Mezcla petróleo. Claro que sí. El petróleo viene a ser una mezcla de hidrocarburos, inclusive es una mezcla heterogénea. ¿Sí? Entonces todos estos tres o cuatro están bien y donde dice sustancia pura, agua regia, esto vendría a ser nuestra respuesta y la que viene a ser incorrecta, porque el agua regia, jovencito, debes de saber que viene a ser una mezcla de ácido clorhídrico más ácido nítrico. ¿Ya? Entonces, esto no podemos llamarle sustancia pura, es una mezcla. Bien, vamos a pasar al problema número 2, donde nos dice, señala una propiedad extensiva de la materia. Bien, acá te explicamos de la siguiente manera, lo borramos esta parte y te explicamos. A ver, te habíamos dicho que cuando te digan extensiva, jovencito, significa pues que si aumenta la masa, también aumenta esa propiedad, ¿no? Todas las extensivas dependen de la masa. Por lo tanto, la clave sería la clave D, porque si aumenta la masa, aumenta el volumen. Todas las demás que están aquí, jovencito, van a ser propiedades intensivas que no dependen de la masa. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente problemita. El problema número 3 dice acá. Señale si las siguientes propiedades E son extensivas o intensivas. Muy bien. Bien. En esta parte, pues vamos a ver lo siguiente. Nos dice estado físico. Si la materia aumenta, ¿no?, si la cantidad de partículas aumenta, su estado físico, ¿qué podríamos decir con respecto a ello? ¿No? Por ejemplo, puede estar en estado sólido, ¿no? Un estado de agregación de la materia. Si aumenta la masa, pues va a aumentar su estado físico, ¿no? Va a seguir siendo sólido, pero un sólido mayor, un sólido grande, podríamos considerarlo, ¿no?, como propiedad extensiva. Entonces vamos a poner acá extensiva. El color viene a ser intensivo porque no depende de la masa, siempre va a tener el mismo color. El volumen específico va a ser intensivo porque el volumen solo sí sería extensivo. Pero si me dicen volumen específico se refiere pues que está dividido entre la masa. Y si está dividido entre la masa, ya esto, el volumen específico va a ser igual, así tengas un pedazo o todo una montaña. La inercia, si aumenta la masa, aumenta la inercia, entonces va a ser propiedad extensiva. Entonces eso vendría a ser extensivo, intensivo, intensivo, extensivo. Bien, acá, jovencito, lo estamos tomando como si fuera pues el estado físico, ¿no? Como si fuera prácticamente el volumen, ¿ya? O como un sólido, te dije, ¿no? Si aumenta, va a aumentar el volumen, ¿no? Pero acá dice volumen específico. Ojo.
Cuando te digan específico, siempre va a ser intensivo, siempre. Nos vamos al problema número 4. Problema número 4 dice relacione correctamente. Muy bien, hay que relacionar correctamente esta parte y lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Sí? A ver, vamos a hacer. Cuando está formado por un solo tipo de átomos, se dice elemento. Por lo tanto, el número 2 va a ser esta situación de aquí. Esto viene a ser el número 2, ¿verdad? Ahora, aunque no se note, pues le vamos a ver, ahí está. Lo vamos a colorear para que puedas ver, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí, cuando hay dos, ¿no? Dos diferentes átomos o dos o más átomos, ya se refiere a un compuesto. Entonces, esto sería el número 1. Y fíjate acá, acá tengo pues una mezcla homogénea, porque estos tres están mezclados homogéneamente, están esparcidos por todo, ¿no? Este lugar. Entonces, le vamos a poner 3 acá, 3 acá. Pero si nos fijamos en la última figura, vamos a encontrar una separación. No sé si ves la separación. Él no se quiere mezclar con él, están separados. Se dice que es una mezcla heterogénea. Y esto vendría a ser la número 4. ¿Sí? La vamos a analizar de esa manera, Bien, vamos ahora a pasar al siguiente, que vienen a ser los 8 ejercicios de tu practiquita, ¿no? Esto ya no traen más. Acá tenemos algunos espejos para ustedes, para que lo puedan resolver. Voy a pasar al siguiente. Bien, ahí tenemos el siguiente problema y lo vamos a resolver pues fácil y sencillo. A ver, ¿qué nos trae el siguiente problema? ¿Qué nos dice? Si los órganos, dice, uy, 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 ¿qué querrá decir con eso? Si los órganos. A ver, vamos a interpretar, a veces hay pues, algunos errores. A ver, dice, si los órganos son iguales, ya. Bueno, si, bueno, los órganos yo no diría que estos vienen a ser órganos, ¿no? Si, podría decir, si los átomos sería, ¿no? Y está hablando de ellos, son iguales, ahí sí, ¿no? Y representan un tipo de átomo. Ahora sí, indique la secuencia correcta luego de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Entonces, lo único que debemos hacer ahí es poner verdadero o falso. Bien, ¿qué nos dice la primera? Dice, en la figura se representa una sustancia. ¿Te acuerdas qué era sustancia? ¿Recuerdas o no? Sustancia vendría a ser sustancia simple y sustancia compuesta. Y la sustancia simple era la que estaba formada por un solo tipo de átomos. Y todos están formados por un solo tipo de átomos. Entonces, esta es una sustancia. Si hubiera otro átomo de otro color, hubiera sido sustancia compuesta. Pero así como está, viene a ser sustancia. Por lo tanto, aquí sería verdadero. Problema 2. En la figura se evidencia la alotropía del elemento. ¿Te acuerdas cuando te dije alotropía? La alotropía vendría a ser aquellos que tienen, ¿no?, el mismo símbolo químico, están en el mismo estado físico, pero simplemente se diferencian en su estructura. Y fíjate, su estructura en esta parte son dos átomos unidos, pero en esta parte son tres átomos unidos. Ellos van a tener diferentes estructuras. Por lo tanto, sí se va a evidenciar un fenómeno alotrópico. Esto sería verdadero. Pasamos al problema 3. En la figura se representa una mezcla de compuestos falso. No hay ningún compuesto acá. Recuerda que los compuestos tienen dos a más átomos diferentes tipos de átomos. Y esto vendría a ser falso. ¿Sí? Sería verdadero, verdadero, falso. Nos vamos al problemita número 2. ¿Qué nos dice el problemita número 2? Dice, determine la proposición correcta. Muy bien.
Dice, el paso de sólido a líquido es sublimación. Falso, falso. El paso de sólido a líquido se llama fusión, ¿no? Esto no es. El estado gaseoso mantiene su volumen a presión constante. Ojo, dice el estado gaseoso mantiene su volumen a presión constante. Recuerda, jovencito, que el estado gaseoso, pues vamos a ver que va a tener un volumen no definido, depende del recipiente que lo contenga, por lo tanto le vamos a poner falso. La licuación es el paso de líquido a gas, falso, es al revés, es de gas a líquido, ¿no? De gas a líquido, falso. La fusión es el paso de gas a sólido, falso, fusión es de sólido a líquido. La solidificación es el paso de líquido a sólido, esto sí es verdad. Entonces nuestra clavecita sería la clave E. La clave E. Muy bien, hemos terminado con el problema 2. Nos vamos al problema número 3. ¿Qué nos dice el problema número 3? Vamos a darle lectura. Nos dice lo siguiente. Dice, el grafeno es un alótropo del carbono, el cual consiste en figuras hexagonales, planas, y se forma por átomos de carbono unidos por doble enlace. Presenta las siguientes propiedades, ¿no? Su densidad es 2,13 gramos por mililitro, es resistente a la corrosión, presenta alta conductividad térmica y eléctrica, reacciona con otras sustancias, produciendo menos compuestos, dice, ¿no? A ver, presenta alta elasticidad y dureza. Indique cuáles son físicas o químicas. Muy bien, vamos a empezar entonces por el primero. Mira, su densidad es 2,13 gramos por mililitro. Este jovencito se dice pues que es una propiedad física, ¿no? Porque la medimos sin cambiar su estructura. Es resistente, dice, a la corrosión. Cuando nos hablan ya de corrosión, tenemos pues que decir que es un fenómeno químico, que es una propiedad química, ¿no? Que se resiste a la corrosión química. Dice, presenta alta conductividad eléctrica y térmica, ¿no? Esto viene a ser un fenómeno físico, Juancito, físico. ¿No? Conductividad eléctrica, simplemente va a conducir los electrones, pero no le va a pasar nada, no cambia su estructura, ¿verdad? Siguiente. Reacciona con otras sustancias produciendo más compuestos, debería decir, esto vendría a ser un fenómeno químico, un fenómeno químico. Presenta alta elasticidad y dureza, esto viene a ser un fenómeno físico. ¿No? Indique cuáles son físicas, tenemos 3 y tenemos 2 químicas, 2 fenómenos químicos. Muy bien, jovencito, con eso hemos culminado el problema número 3. Nos vamos entonces al problema número 4. ¿Y qué nos dice el problema número 4? Nos dice lo siguiente. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Problema 4. Señalen cuál de las siguientes alternativas se produce un cambio químico. Bien, vamos a ver acá. A ver, etanol más agua no va a pasar nada, ¿no? Tú echas alcohol, agua, no pasa nada. Etanol es el alcohol, no va a pasar nada. No, esto no es. Hierro más oxígeno. Ah, el hierro más oxígeno, jovencito. Tú tienes hierro y le ataca el oxígeno, pues se puede oxidar ese hierro. Entonces, si se oxida y es una propiedad química, es un cambio químico. La respuesta sería la B. Sacarosa y agua. Azúcar más agua, tú sabes que no pasa nada. Fusión del hierro, no pasa nada, sigue siendo hierro, solamente que se está fundiendo. Yodo más alcohol, tampoco va a pasar nada, simplemente va a ser una mezcla. La clave sería la D, ¿no? Todos estos no son fenómenos químicos. Muy bien, nos pasamos al problema número 5. Dice, las siguientes sustancias químicas, aire, agua, titanio y acero, se clasifican respectivamente como. Muy bien, vamos a ver primero aquí, aquí, al aire. El aire, jovencito, le tenemos que poner, pues,
¿Qué le vas a poner? ¿Qué le vas a poner, jovencito? Como mezcla homogénea. Ahí está, mezcla homogénea. Ahora nos vamos al siguiente, y nos dice agua. Muy bien, si nos dice agua, entonces nosotros estamos pensando en un compuesto, ¿no? Compuesto. Estamos pensando en un compuesto. Ahí está, compuesto. ¿Verdad? Enseguida analizamos al titanio. Acá está, titanio. El titanio, jovencito, viene a ser ya una sustancia simple, ¿no? Porque el titanio se representa con símbolos, sustancia simple. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Y por último viene lo que es el acero, el acero. El acero, pues, viene a ser también una mezcla homogénea, ¿no? Una mezcla, ¿qué, profe? Una mezcla homogénea. Vamos a poner así, ahí está. Mezcla homogénea. ¿Ya? El acero prácticamente viene a ser el hierro, el fierro más carbono. Fierro más carbono. Y así es como estaría dando, ¿no? El aire, mezcla homogénea, el agua compuesto, el titanio, sustancia simple o elemento, y el acero también mezcla homogénea, que es fierro más carbono. Nos vamos al problema número 6. ¿Qué nos dice el problema número 6? Nos dice lo siguiente. Dice, el proceso por el cual una sustancia sólida se transforma directamente en gas por efecto del calor se denomina, acuérdate, jovencito, lo habíamos visto, ¿no? Cuando una sustancia pasa directo de sólido a gas sin pasar por el líquido, se llama la famosa sublimación, ¿no? La famosa sublimación. Vamos a escribirlo, ahí está, la famosa sublimación directa. ¿Ya? Esa vendría a ser nuestra respuesta, la famosa sublimación directa. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Verdad? Muy bien. Listo. Sublimación directa vendría a ser nuestra respuesta. Nos vamos ya a los últimos problemas, que viene a ser el problema número 7, pero no lo tenemos acá, así es que vamos a dar vuelta a la página y acá tenemos el problema número 7. Fíjate, vamos a agrandar un poco esto, ya está agrandado. Ahora nos venimos por acá. Dice, ¿cuál de los siguientes procesos es un cambio físico? Dice, ¿no? ¿Cuál de los siguientes procesos es un cambio físico? Muy bien, vamos a ver acá. Cambio físico es cuando no le pasa nada en su estructura, sigue siendo lo mismo. Si empiezo con agua, termina con agua. Si empiezo con fierro, termina con fierro. Voy a empezar por el último. Fusión del cobre. Tú sabes que fusión viene a ser el paso de sólido a líquido. Y si es del cobre, va a seguir siendo cobre. Por lo tanto, nuestra clavecita sería la clave E. Ahora te explico las demás. Electrólisis de agua es un cambio químico. El agua se va, ¿no?, a transformar en lo que viene a ser el hidrógeno. Lo voy a poner. El hidrógeno ahí está, el hidrógeno y el óxido. ¿Ve? Ya cambió, ¿sí? Y ya cambió. El óxido de hierro, dice óxido de hierro, ¿verdad, Juancito? Pero cuando ya es óxido de hierro, ya no es hierro, ya es, puede ser el óxido ferroso, que es otra cosa. Hierro y óxido ferroso es otra cosa. Combustión de la madera. La madera está hecha de celulosa, que es una fórmula muy grande, que no la puedo escribir. Pero cuando la combustionamos queda algo negrito, que viene a ser el carbono. Y está. Cambio químico.
Digestión de un alimento. Como verás, los alimentos van a ser atacados por el ácido clorhídrico de nuestro estómago para producir diferentes reacciones químicas. Acá sí pueden salir cosas diversas, proteínas, vitaminas, ¿no? Una serie de situaciones. La clave es la E. Pasamos al problema número 8 y lo hacemos de la siguiente manera. Señale la correspondencia materia, tipo de materia y marca la secuencia correcta. Muy bien, acá en tu libro hemos tenido que corregir en esta parte para que haya pues una secuencia bien dada. Bien, voy a empezar por el primero, X, cloruro de sodio. El cloruro de sodio se escribe de la siguiente manera. Fíjate, el NaCl, ese es el cloruro de sodio. Entonces, lo que voy a hacer es buscar a un compuesto, porque está formado por dos tipos de átomos. Ahora, el silicio se representa mediante un símbolo, el famoso Si. Ah, ya, profe. Entonces lo que voy a buscar es la correspondencia con un elemento. ¿Sí? Hasta ahorita estamos X2 y 1. Ahora, fíjate. Azúcar más sal. Yo puedo distinguir dónde está el azúcar, puedo distinguir dónde está la sal. Esto correspondería a una mezcla heterogénea. Z4. Y la gasolina viene a ser una mezcla homogénea, sería W3. Nuestra clavecita, entonces estaríamos hablando de la clave A, de la clave A. Muy bien, jovencito, con esto hemos culminado los problemas de tu libro. Quedaría para ustedes, ¿no? Para que puedan practicar más aún los niveles básico, intermedio, ¿no? Y el avanzado. Se les sugiere, por favor, que desarrollen esta tareita que está en su libro. ¿Dónde la van a desarrollar, jovencitos? En el cuaderno. Acá está, ¿no? 1, 2, 3, 5 preguntitas para que puedas, pues, consolidar tus conocimientos. Bien, jovencito, con esto hemos acabado la parte práctica. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.